1:30 de la tarde, momento de continuar revisando los hechos que son noticia en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos con los titulares. Israel confirmó que ya tiene en su poder los restos del sargento Eran Gibli, el último de los rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023. Esto al tiempo que las autoridades informaron que reabrirán el cruce de Rafah parcialmente para el paso de personas. Tenemos reporte. El presidente Donald Trump envió a Tom Homan, su zar de la frontera Minneapolis, en medio de la tensión tras la muerte por disparos de 2 estadounidenses a manos de agentes del ICE. Esto el mismo día en que un juez federal estudia una demanda para restringir los operativos migratorios en Minnesota. La violencia en Ecuador no da tregua. Según cifras oficiales, en todo 2025 se registraron en el país 9.216 homicidios intencionales, lo que equivale a cerca de una muerte violenta por hora. Todo mientras el presidente Daniel Noboa presentó su nueva política de seguridad. Conectamos con Guayaquil. En contexto analizamos si ICE tiene inmunidad absoluta tras esos 2 asesinatos en medio de sus operativos antimigratorios. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos también las contradicciones de la administración Trump, que apuntan a la criminalización de la protesta contra los abusos de los agentes federales. Comenzamos en Medio Oriente. Israel informó que tiene en su poder los restos del sargento Eran Gibli, el último de los rehenes que secuestró Hamás en su ataque del 7 de octubre de 2023. El grupo islamista aseguró que entregó a los mediadores la información necesaria para ayudar a encontrar su cuerpo. Esto el mismo día en que el gobierno israelí anunció que reabrirá parcialmente el cruce de Rafah, justamente tras la visita de los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que según la prensa habían presionado para reabrir este paso. Previamente, nuestra corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplió esta noticia. Es la primera vez desde 2014 que en Gaza no hay ningún rehén israelí vivo o su cuerpo o fallecido. Recordemos que desde esa fecha había 255 rehenes, 251 a contar desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ese día, como bien decías, el policía Eran Gibli, de 24 años, se encontraba en el kibutz Alumim, hizo frente a los milicianos. Hoy el ejército ha dado esa gran noticia de que encontró e identificó a partir de su huella dactilar y dental su cuerpo en una fosa común del cementerio de Tufá en Ciudad de Gaza, tras horas y horas de excavaciones por parte de los forenses israelíes en el terreno y la exhumación también de unos 250 tumbas palestinas que el ejército ha insistido que las analizó, pero que luego dice que respetó y las volvió a su lugar, estas tumbas. Esto ha dicho el ejército, ha revelado a partir de información de inteligencia que indicaba que su cuerpo estaba ahí. Después también valoró otras opciones desde hacía mucho tiempo que pensaba esto, pero que en los últimos días, a raíz de también información de Hamás que pudo confirmar mediante mediadores, se sabía ya con más certeza que se encontraba ahí Eran Gibli y que por eso ha lanzado este fin de semana esta operación a gran escala para encontrar su cuerpo. Mientras se aguarda en Israel este entierro del último rehén, Netanyahu ha declarado que prometimos traer a todos de vuelta y cumplimos, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha subrayado este cierre de ciclo, doloroso momento de cierre, ha dicho. El jefe de la policía, Daniel Levy, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, han sido quienes han dado la noticia a la familia de Gibli. Les ha dicho que estaban muy conmocionados y que cumplían para el público israelí esa promesa de que cualquier ciudadano o que cualquier soldado sería retornado a Israel siempre. Vamos ahora a Irán porque una ONG iraní con base en Estados Unidos indicó que ha podido confirmar alrededor de 6.000 muertos en medio de las protestas antigubernamentales. La organización destacó que entre los fallecidos hay más de 5.500 manifestantes, 77 de ellos menores de edad. Al tiempo señaló que investiga otros 17.000 decesos que podrían estar relacionados con las movilizaciones. Esto mientras continúa el bloqueo de Internet en el país y este lunes el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU, Ali Bahreini, dijo que Teherán está listo para negociar con Washington si buscan un diálogo genuino, pero al mismo tiempo advirtió que responderán si son agredidos.
Hablamos ahora de Estados Unidos, puntualmente del estado de Minnesota. Un juez federal estudia justamente si restringe el despliegue de los agentes del ICE en ese territorio en medio de la tensión y las continuas protestas tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses baleados por oficiales de la Agencia de Control Migratorio. Esto el mismo día en que el presidente Donald Trump envió a su zar de la frontera a la ciudad de Minneapolis. En medio del complejo panorama analizamos qué es el ICE, con qué objetivo fue creado y cómo el mandatario ha adaptado sus funciones durante su gobierno. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, fue creado en 2002 tras los atentados del 11S. La misión declarada de sus agentes, hacer cumplir las leyes de inmigración y preservar la seguridad nacional de Estados Unidos. Donald Trump, durante sus 2 mandatos como presidente, ha hecho un uso extensivo de la agencia, a menudo con una gran visibilidad pública. El ICE deportó a más de 600.000 personas en Estados Unidos en 2025 y bajo la agenda de deportaciones masivas de Trump, la agencia se está expandiendo de forma agresiva. Impulsada por un presupuesto de 75.000 millones de dólares, casi 30.000 millones se destinan a la contratación de nuevo personal y a los esfuerzos de deportación. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el ICE contrató a más de 12.000 agentes en menos de un año, más que duplicando la plantilla de las fuerzas del orden. Los nuevos reclutas reciben un entrenamiento intensivo, que antes duraba 13 semanas y ahora se ha reducido a solo 6, que abarca la legislación migratoria, tácticas de intervención, uso de armas de fuego, preparación física y procedimientos de arresto. Pero la rapidez de estas contrataciones ha generado dudas sobre la calidad de la formación. Hay muchas comunidades donde la actividad del ICE se ha intensificado y existe preocupación por el nivel de esa actividad, por si está siendo supervisada adecuadamente y por si los agentes están actuando de acuerdo con su entrenamiento y con las políticas establecidas en la forma en que se están comportando. La naturaleza opaca de las operaciones del ICE ha sido ampliamente criticada, con muchas personas deportadas sin el debido proceso y con el paradero de los detenidos a menudo desconocido durante varios días. La agencia también ha deportado a inmigrantes con documentación e incluso a varios ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump ha dicho que el ICE puede cometer errores en ocasiones, pero sostiene que las tácticas agresivas en materia migratoria están justificadas. Entre tanto, los presidentes de Brasil y Estados Unidos sostuvieron una llamada telefónica este lunes. Según un comunicado del Palacio de Planalto, Luis Inácio Lula da Silva y Donald Trump hablaron sobre diversos temas que incluyeron la situación en Venezuela y la iniciativa de Trump de crear la llamada Junta de Paz. Sobre Caracas, Lula destacó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región. Los mandatarios acordaron una pronta reunión en Washington. Vamos ahora a Ecuador, porque las autoridades revelaron que 2025 fue el año más violento en su historia, con 9.216 homicidios intencionales. Esto equivale a alrededor de una muerte violenta por hora. En este contexto, el presidente Daniel Noboa anunció hoy un nuevo plan de seguridad. Para ampliar los detalles, conectamos en Guayaquil con Carolina Mela, ella es corresponsal de France 24. Carolina, buenas tardes. ¿Qué alcance real tiene este nuevo plan de seguridad para hacer frente a la crisis que vive el país? Probablemente la principal diferencia del primer plan de seguridad con el que Daniel Noboa llegó al poder en el año 2023, un plan que le denominó Plan Fénix, del que nunca se tuvieron detalles hasta este momento. Un plan que lo hizo exactamente igual como esta mañana a través de un video. En este caso, este plan actual de hoy es de un video de 5 minutos 33 segundos donde el presidente Daniel Noboa es el conductor y presenta prácticamente a 3 ministros importantes del bloque de seguridad, el ministro del Interior y el ministro de Defensa y también el director de la Unidad de Análisis Financiero. El enfoque que ellos dan es un poco parecido a lo que él proponía en el año 2023, que es más tecnología, un eje muy importante en esto, más equipamiento para los militares y la policía y toda la fuerza pública involucrada en el tema de la seguridad del país y además también reforzar la inteligencia militar y policial para poder acabar realmente desde las bases contra el crimen organizado. Y en este también se enfoca mucho a la Unidad de Análisis Financiero que se denomina UAFE acá en Ecuador, que se supone que se debe
enfocar en el lavado de activos. Para el presidente de la República, que lo ha dicho en otras ocasiones, quieren perseguir la ruta criminal del dinero para así acabar, y que además para él tiene tentáculos también con organizaciones políticas. Es un poco el esquema que ha planteado, muy similar a este Plan Fénix del año 2023, del que te decía no se tenían detalles hasta este momento y que fue muy particular hasta este momento, que se tiene algo muy similar. Lo que sí tiene diferencia es que tienen como aliado a los Estados Unidos, con que ya se tienen algunas operaciones en marcha. Justamente, Carolina, es que Ecuador se ha alineado con esas políticas de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué nuevos detalles se conocen entonces hasta ahora, si hablamos puntualmente de esas iniciativas? Sí, en diciembre el gobierno ya había anunciado esta nueva fase de combate contra el crimen organizado, y había llegado también en ese entonces un grupo de militares estadounidenses al aeropuerto de Manta, donde se estaría instalando también nuevamente, no como una base militar, porque eso recibió la contestación del no del pueblo ecuatoriano en noviembre pasado, cuando el presidente les hizo esa consulta de instaurar nuevamente, permitir las bases militares en el país, pero sí bajo el marco de otras alianzas que se tienen y otros decretos que pueden tener, otros acuerdos binacionales. Bueno, pues están ya en operaciones. Y lo que ha hecho el ministro del Interior, en este caso John Reinberg, fue explicar un poco mejor esta ruta. Él ha dicho que tras una reunión que se tuvo con el subsecretario de Guerra de los Estados Unidos ayer aquí en Ecuador, pues van a atacar a todos los botes o lanchas rápidas que vean sospechosas, que tengan que ver con los vínculos del narcotráfico, que estén alrededor de los puertos, que es una de las principales críticas que mundialmente le hacen al país, de la falta de control que se tiene, que es por donde justamente sale la droga del país. Entonces, este nuevo anuncio, que es realmente sorpresivo, sin duda se alinea mucho con la política de seguridad de los Estados Unidos, de los ataques que ha tenido en el Caribe. También en esta, por ejemplo, nueva política de seguridad que han anunciado esta mañana, han mencionado también la tecnología para poder detectar mejores controles migratorios, ¿no? Entonces, en esto también se está alineando nuevamente a la política de Estados Unidos. Y hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, en una conferencia internacional sobre drogas sintéticas, habló también de manera indirecta sobre Colombia y dijo que lamentablemente mientras Ecuador hace muchos esfuerzos, ¿no?, para combatir los delitos en la frontera, pues otros países no se muestran con reciprocidad y no actúan con fuerza. Pues Carolina, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros vamos a continuar y cambiamos de tema. En Francia se llevó a cabo la primera jornada del juicio de apelación contra los 4 hombres condenados por complicidad con el yihadista que asesinó al profesor Samuel Paty en 2020. El docente había sido víctima de una campaña de difamación tras haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en su clase. Este proceso irá hasta febrero. Ampliamos la información a continuación. El caso del asesinato de Samuel Paty vuelve a los tribunales en París. El juicio de apelación contra 4 de los 8 condenados por complicidad en el crimen contra el profesor de historia ocurrido en 2020 comenzó este lunes. Paty, de 47 años, fue decapitado en octubre de 2020 por un radical islamista de origen checheno, que le asesinó después de mostrar en su aula de clase unas caricaturas del profeta Mahoma. La familia está decidida a que se haga justicia, a que se juzgue a toda esta cadena de acontecimientos y a que todos los responsables rindan cuentas. La Cour d'assises de première instance a califié el Tribunal de Primera Instancia ha clasificado los videos de Sefrioui y Eshin Nina como una fatwa digital. Fue una decisión histórica y confiamos en que el tribunal la confirme. El asesinato conmocionó a toda Francia. Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión, pero rumores y desinformación en redes sobre las mismas llegaron hasta el agresor, que planeó el crimen y murió en un tiroteo con la policía. 4 hombres fueron condenados como cómplices: 2 amigos del agresor, uno que lo transportó hasta el lugar del asesinato y otro que le ayudó a
conseguir el arma homicida. También el padre de un estudiante que mintió sobre el uso de las imágenes y un predicador islamista acusado de liderar la campaña contra Paty. Los 4 apelaron las penas de cárcel que van de los 13 a los 16 años. El abogado del predicador dijo que nada lo vincula con el crimen. Sefriaoui nunca instó a la violencia, exigió sanciones administrativas. Si hubiera sido sancionado, estaría vivo hoy entre nosotros. El juicio en el Tribunal Especial de Apelación de París durará hasta el 27 de febrero. Continuamos con En Contexto. Para poner en contexto una de esas noticias que marcan la agenda, ya me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Vamos a hablar de esa segunda muerte a manos de agentes del ICE en Minnesota que aviva el debate sobre la inmunidad de este organismo federal. Así es, las imágenes han circulado por todos los medios y redes sociales. René Wood muere tras un tiroteo por parte de los agentes del ICE el 7 de enero. Alex Pretty queda tendido en el suelo tras recibir disparos por parte de estos agentes. Niños entre 2 y 5 años han sido detenidos por los federales. Minneapolis ha sido un punto de disputa por la fuerte ofensiva migratoria del presidente Donald Trump con su administración que intenta justificar las acciones de los federales en estos casos. Con esto, tiene inmunidad absoluta el ICE. J.D. Vance dijo que sí en su momento y Trump los ha justificado. El precedente es muy simple. Un agente federal participa en una acción policial federal. Es un asunto federal. Ese tipo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo. La gente no puede tratar así a las fuerzas del orden, ya sea el ICE, la patrulla fronteriza o nuestros policías. No se puede hacer eso. Expertos han sido claros en decir que no tienen inmunidad absoluta y se rigen a varias leyes. Bueno, justamente entonces hablemos de cuáles son esas leyes y si podrían ser procesados por estas muertes. Así es, primero veamos qué es el ICE. Creada en 2003 en respuesta de los atentados del 11 de septiembre dentro de una reorganización gubernamental que crea justamente el Departamento de Seguridad Nacional y con el ICE como una de sus agencias. Su razón de ser, promover la seguridad nacional y hacer cumplir leyes federales en fronteras y también en temas de migración. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Entre ellas consta detener a personas sospechosas de ser indocumentadas, arrestar a personas que interfieran en esas detenciones y a quienes también agredan a los agentes federales. En el caso de Wood y Pretty, por ejemplo, los agentes dicen que actuaron en defensa propia. Sobre René Wood dijeron que quería atropellar a uno de los agentes y sobre Pretty que se acercó con un arma de fuego. Luego veremos qué pasó en realidad. Pero según la ley de uso de la fuerza de Minnesota, la policía estatal puede usar la fuerza letal solo si creen que es necesario para protegerse a sí mismos o proteger de la muerte a personas cercanas. La ley federal tiene un estándar similar, el uso de la fuerza letal si las personas representan una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Ahora, en general, los agentes federales gozan de inmunidad ante el enjuiciamiento estatal por las acciones realizadas en el marco de sus funciones. Los fiscales sí pueden acusar a los agentes, pero los expertos dicen que es difícil probar ante los tribunales que actuaron extralimitándose en sus funciones y más si tienen justamente el respaldo de las autoridades gubernamentales, por ejemplo, que es lo que ha sucedido en estos casos, que defienden el accionar y dicen que estos disparos que se han dado ha sido justamente en defensa propia y dentro de sus funciones. A esto se suma la inmunidad calificada, que protege a los agentes federales de demandas civiles, es decir, que las familias de las víctimas no pueden demandar a los agentes a menos que su conducta haya violado claramente un derecho constitucional. Es una doctrina jurídica que ha hecho que sea cada vez más difícil exigir responsabilidad a los agentes cuando se los acusa de fuerza excesiva o abuso de la fuerza. Según un artículo de la Harvard Law Review de 2024, Estados Unidos invoca la excepción para desestimar una demanda cuando el gobierno lo defiende, consigue que se desestimen el 75% de los casos cuando se denuncia
denuncia un caso pues, de abuso de la fuerza por parte de uno de los agentes. De hecho, promocionan esta inmunidad en eventos de reclutamiento, con el porcentaje de casos que sí avanzan en cuanto a las demandas. Por ejemplo, muchos llegan a acuerdos. Estados Unidos pagó $5,25 millones para resolver 138 demandas relacionadas con ICE en 2025, aunque la mayoría de los reclamos se derivaron de accidentes de tránsito y no necesariamente por abuso de la fuerza. Bueno, ¿cuáles son, hablemos de las contradicciones de la administración Trump en estos casos? Ahora sí, empecemos con el más reciente, la muerte de Alex Pretty. Como decíamos, el gobierno dijo que él, un enfermero de 37 años, se acercó con un arma y por eso tuvieron que disparar. Un sinnúmero de verificadores de la BBC, Reuters, la AP también, han estudiado las imágenes de varios videos de testigos que estuvieron en ese momento. Lo que vemos justamente es a Pretty grabar con su celular a los agentes que estaban deteniendo a una persona. Como vemos, los agentes neutralizan ya, lo ponen en el piso a Pretty con otros agentes también sosteniendo sus brazos, sus piernas, su espalda. Uno de ellos pues finalmente saca el arma y le dispara. Desde ahí la versión del gobierno se cae. No representaba una amenaza que justifique el uso de la fuerza letal, tampoco representaba una amenaza para las personas que estaban alrededor. Con Renee Wood, la administración Trump dijo que usó su carro como un arma en contra de uno de los agentes del ICE y difunde un video las autoridades de la cámara corporal del agente en el que se ve cómo Wood le dice que no está enojado con el agente y que es ciudadano estadounidense. Le piden que se baje del vehículo y si bien avance hacia adelante muy lentamente para seguir su camino, el agente disparó al menos 3 veces. En medios también la detención de un niño de 5 años causó conmoción. Las autoridades dijeron que el padre de Liam, Conejo Ramos, abandonó a su hijo y que los agentes lo ayudaron, pero la superintendenta Sina Steinbeck dijo que los agentes utilizaron a Ramos como carnada para atraer a quienes estaban dentro de su casa. Esta detención ocurre justamente cuando el padre de Liam y él pues llegaban justamente de su escuela. Este es otro caso. A quien vemos en ropa interior con una manta sobre los hombros, esposado por agentes del ICE, es Chong-Li Scott, que nació en Laos pero que tiene nacionalidad estadounidense desde 1991. Cuando ingresaron a la fuerza a su casa, él explicó que es estadounidense y que podría mostrarle sus documentos, pero bueno, los agentes lo arrestaron y se lo llevaron. Posteriormente fue liberado y él explica justamente cuál fue su caso y su situación. De acuerdo a información del ICE, al menos 30 personas murieron bajo el control del Servicio Federal en 2025 y esto representa el nivel más alto de muertes en 20 años. Patricio, dentro de esas críticas, pues ya se suman voces republicanas. Al principio eran los demócratas los principales críticos, pero ya hay republicanos que están pidiendo investigaciones. Así es, sobre todo porque las 2 muertes recientes han sido ciudadanos estadounidenses, sumando también lo que ha sucedido con estos menores de edad migrantes, y muchos manifestantes han sido también fuertemente reprimidos. Esto ha generado división dentro del Partido Republicano. Senadores de Carolina del Norte, Alaska, Luisiana y Maine, en este estado donde también ya se está dando operativos fuertes antimigratorios, se han distanciado de la retórica de Trump y exigen investigaciones transparentes y han cuestionado el uso de la fuerza excesiva por parte del ICE en estos operativos. Pese a las críticas, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional y con ello pues el ICE, y esto con votos de los demócratas que también han cuestionado las actuaciones de los agentes. Finalmente 7 de ellos se alinean a los republicanos y logran la aprobación de este proyecto que pasa finalmente al Senado, y el líder de los demócratas pues alertó que evalúa las posibilidades de bloquear el proyecto. Por su parte, Trump culpó a los demócratas por esta escalada de violencia, mientras que expresidentes como Barack Obama dijo que Trump y sus funcionarios parecen ansiosos por agravar la situación en vez de pedir una rendición de cuenta a los agentes. Bill Clinton, otro expresidente, también se pronunció y dijo que las autoridades están mintiendo y manipulando la realidad que se ven en estos operativos. Sin duda una controversia muy grande que seguramente vamos a seguir tratando porque va a seguir dando de qué hablar. Así es. Vale. Patricio, pues muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, ya nos vemos. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nosotros cerramos este bloque, pero quédense con France 24 que volvemos en unos momentos.
Hay un nuevo tipo de lección en esta escuela secundaria científica al sur de Roma. Estos estudiantes en la clase de informática están aprendiendo a configurar una red utilizando una herramienta que se usa cada vez más. Les doy permiso para usar sus computadoras personales, para utilizar una aplicación de IA y buscar los procesos de configuración. Una vez que les haya dado una respuesta a las indicaciones que usaron, veremos si las respuestas son correctas. Como en otras partes de Italia, aquí la inteligencia artificial se ha ido integrando poco a poco en la vida escolar. Un cambio que se ha acelerado gracias a una nueva ley nacional que entró en vigor a principios de octubre. Convierte a Italia en el primer país europeo en establecer normas nacionales para la inteligencia artificial en sectores específicos. Entonces, ¿las etapas se han descrito a nivel teórico? Bien, eso es lo que vimos en la lección. Ahora pide más profundidad. La ley fomenta el uso de la IA en actividades educativas, pero bajo la supervisión del personal docente. El objetivo, desarrollar un uso informado de los chatbots que simulan conversaciones humanas. Cuando tengo demasiado que estudiar, puedo filtrar la información de manera más eficiente y en menos tiempo. Así puedo concentrarme en lo que realmente necesito. Solo estudio lo que necesito y estoy mejor preparado. La uso para una verifica. Sí, la uso para un examen, pero no he estudiado antes. Haré la pregunta equivocada y me dará una respuesta incorrecta. Así que debo tener conocimientos previos de lo que estudio para hacer la pregunta correcta y resolver el problema. Otro sector regulado por la nueva ley es la sanidad. En este hospital de Roma, el doctor Badillaro dirige el departamento encargado de hospitalizaciones prolongadas. Su equipo trabaja con una plataforma que utiliza inteligencia artificial bajo supervisión humana. La decisión final es siempre condicionada obviamente a una nuestra. La decisión final depende de nosotros, obviamente, de las elecciones que hagamos. Se puede sugerir un curso de acción, pero intervendremos y trabajaremos con el paciente, aunque de manera más fácil y simplificada. Tutto en manera più facilitata, più semplificata. El sistema ha sido desarrollado por el equipo de científicos de datos del hospital, que hoy han venido a comprobar su implementación. Todo funciona bien. El sistema es muy útil para el departamento. Podemos ver la evolución de las diferentes unidades del hospital, el tiempo entre la llegada y la salida del paciente. Esperamos poder darles más variables que describan al paciente trabajando sobre factores predictivos. Los algoritmos predictivos son una parte esencial del trabajo realizado por los científicos de datos del hospital. La nueva ley autoriza el análisis de datos anonimizados para desarrollar herramientas de IA. Los modelos predictivos nos permiten, por ejemplo, conocer los riesgos a los que está expuesto un paciente. Hemos estado invirtiendo en la memorización y organización de datos en este hospital desde principios de los años 90. Así tenemos una fuente de información que ayuda a la inteligencia artificial, porque tiene que estar informada. Es como un niño que aprende. Frente al Parlamento italiano, uno de los senadores que redactó el proyecto explica la filosofía del texto. Si por un lado la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para el desarrollo de la humanidad, por otro lado la ley debe controlar cualquier uso indebido de la IA. La ley otorga un papel central a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, responsable de supervisar, advertir y sancionar el uso delictivo de la IA. La circulación ilegal de contenido generado por inteligencia artificial ahora es un delito castigado con pena de prisión, un precedente en Europa. Esta ley tipifica como delito la generación de deepfakes mediante inteligencia artificial. Porque aquí en Italia hemos observado que el uso de la IA aumenta esta amenaza. Una amenaza concreta. Los ciberataques a servicios esenciales del país, como hospitales, aeropuertos o plantas eléctricas, se gestionan aquí. Ataques cada vez más facilitados por herramientas de IA. Realizamos todo tipo de controles continuos, preventivos, para evitar que se lleven a cabo los ataques. En noviembre pasado hubo 10 ataques en Italia y 3 solo la semana pasada. Un recordatorio de que la inteligencia artificial puede ser una amenaza para la seguridad nacional. Equilibrando entre oportunidad y riesgo, Italia intenta trazar un nuevo rumbo, donde la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad sin reemplazarla jamás.